Empezamos, ¿no? Bueno, pues nada. Buenos días, gracias por venir. Siempre agradezco, ¿no?, al club que cuente conmigo para tratar de dar un poco la información y un poco el trabajo que venimos desarrollando, pues hacerlo extensivo a la gente que está interesada. Y bueno, que pienso que compartir la información, como os decía antes, pues es importante. No solamente nosotros cuando estamos hablando, sino entre vosotros, en estos foros, tratar esta información de llevarla a vuestros ámbitos de trabajo, pues siempre es interesante. La charla, aunque yo me dedico a la parte de preparación física, he tratado, eso lo he titulado así, de hacer como un recorrido desde la base al alto rendimiento, un poco ver lo que se hace en el alto rendimiento. Puede servir como referente, pero también lo más importante es que sepáis un poco lo que por lo menos a nivel teórico se está imponiendo en categorías inferiores, ¿no?, el paradigma que hay, ¿no?, que se suele llamar de cómo tendríamos que entrenar, aunque luego llevarlo a la práctica, pues luego cada uno va a tener su forma, pero tratar de llegar a ese encuentro, ¿vale? Entonces, bueno, yo siempre empiezo la charla con imágenes de este tipo, ¿no? Siempre pregunto a la gente que está viéndonos qué se ve aquí, ¿no? ¿Qué es lo que veis? ¿Qué interpretáis aquí? Bueno, es difícil de ver, ¿no? Pero bueno, si lo colocamos así, ya sí se empieza a ver algo, ¿no? Ya empieza a ver, ¿no?, triángulos, empieza a ver formas, ¿no? Entonces, yo utilizo estas imágenes para esta frase, que es la de que el todo siempre es más que la suma de las partes, ¿vale? Me gusta decirlo en los cursos porque lo poco o mucho que yo pueda decir de preparación física no tiene sentido cuando tratamos con personas o en un equipo deportivo, en cualquier ámbito, si no tengo en cuenta lo que hay alrededor. Yo puedo estar muy formado en una parte o ser muy especialista, pero si no tengo en cuenta todo lo que hay alrededor, no vale. Entonces, eso en general, yo esto lo digo, eso es una cita filosófica, es más una cuestión de vida. Yo, como entrenadores, por eso traspaso solamente todo lo que es la preparación física, esa idea de que todo lo que hagáis tiene sentido si lo veis como un todo, pues es fundamental. Sobre todo cuando trabajáis con niños, porque muchas veces buscar éxitos inmediatos, que es lo que siempre se suele decir, o buscar que las cosas se hagan y funcionen inmediatamente, pues es la principal sensación de fracaso que tenemos los entrenadores. Yo como docente veo quizás los logros que yo pueda tener son a largo plazo y no los voy a ver, porque lo que yo le pueda enseñar a mis alumnos quizás salga a la luz dentro de 10 años, o ya no solo ni en el ámbito deportivo, sino en el ámbito familiar, si le enseño hábitos saludables o patrones de movimiento, como veis, cosas específicas. No busquéis que eso sea cosa inmediata, sino a largo plazo, ¿vale? Por eso esto utilizo cuando doy los cursos, que las cosas las dividimos en la vida para entenderlas, ¿no? En los colegios hay asignaturas, hay distintos profesores, pero es una cuestión organizativa. Pero el conocimiento, el saber, es conjunto, ¿vale? Entonces, como entrenadores, yo siempre insisto mucho, o como gerentes, o como responsables, o como padres, no tenemos que ver las cosas parciales, por más que nosotros seamos los responsables, ¿no?, la figura de entrenador, pero también por eso la gente se rodea de gente específica para cada una de esas preparaciones, pero lo importante es saber que todo está relacionado, que lo que yo diga de preparación física tiene que estar relacionado con la técnica, con la táctica, todo hace, así es como son las cosas en la vida, esa mezcla que hay, y al final el entrenador va a estar ahí, por eso bueno, que os forméis o escuchéis en todos los ámbitos, pero al final la decisión tiene que ser como consensuada o tener en cuenta que todo depende unas cosas de otras, ¿vale? Pues dentro de la preparación física ocurre lo mismo. Yo hago ahora cada vez más referencia a todo lo que rodea la preparación física, porque hoy por hoy, incluso en estos cursos, vosotros la información, antes se daban los cursos para informar, ¿no? Los entrenadores o los profesores de universidad tenían acceso a una información que no teníamos el resto de los entrenadores. Ahora es al contrario. Ahora es que incluso vosotros, vuestros alumnos, vuestro jugador de 14 años, pueden mirar en TikTok, en Instagram, que es lo primero que le llega, pero incluso si quiere un poco más, se puede ir a un Google académico o algo así y ser casi un especialista en algo que esté leyendo. Entonces ahora no está
tanto en el acceso a la información, sino el filtro de esa información. Y como yo sé algo que veo en TikTok, si es bueno para mis jugadores, o este ejercicio, o este material nuevo que ha salido, si conozco la base, que es lo que mucha gente desconoce. Por eso cada vez más tenemos que recurrir a lo que digo yo, los principios del entrenamiento, o las materias como básicas, ¿no? Como es la biomecánica, como es conocer de anatomía, algo de fisiología, del control y aprendizaje motor, incluso de las leyes y principios de entrenamiento. Eso es lo que me va a ayudar a distinguir qué información me es útil y cuál no. Entonces, por eso ya digo yo, os invito a que cuando penséis en preparación física, no solo en preparación física, sino en todo lo que rodea a la preparación física, ¿vale? Y pienso que cuando se trabaja con niños, por eso digo que es un recorrido, yo lo veo en las clases, ¿no? Yo llevo ya casi 25 años dando clases a niños de 12 a 18 años, yo hago mis pruebas físicas y veo un poco la evolución, ¿no? Yo antes hacía pruebas de correr, y ahora me conformo con que anden, ¿no? Antes, cuando yo dejaba ese típico 10 minutos libres, era el momento que más actividad física hacía, y ahora cuando dejo libre es cuando los alumnos se sientan, se ponen a hablar, es decir, esos hábitos han cambiado. Y es verdad que es palpable el beneficio, el desequilibrio que se está produciendo entre los beneficios que tiene la actividad física que conocemos, pero lo que es la realidad, que ya se empieza hasta a poner nombre a lo que está pasando, empieza a haber problemas médicos que pediatras están diagnosticando relacionados con la falta de ejercicio. El más que conocemos es el déficit de ejercicio que produce el sedentarismo y el sobrepeso y la obesidad. Pero no solamente el sobrepeso y la obesidad, que es palpable y es medible, sino que hay un sedentarismo de gente que aparentemente es normal, no tiene sobrepeso, no tiene obesidad, pero está teniendo trastornos por déficit de ejercicio. Uno de ellos es la dinapenia pediátrica, que se empieza a observar bajos niveles de fuerza, es decir, que ya la gente no tiene fuerza de agarre, y eso le está derivando en problemas neurológicos, ¿vale? Entonces, ojo, que ya no es solamente, ya no estamos hablando ni de que jueguen más, de que hagan más actividad, sino que se empiezan a diagnosticar trastornos en edades tempranas por falta de fuerza. Y otro concepto ahora, que es el analfabetismo motriz, es decir, muchos chicos no se apuntan a hacer deporte o no hacen, a mí me pasa en las clases de educación física, porque tienen poca autoestima. Es decir, no se ven competentes motrizmente y lo que les pasa es más un tema psicológico. Es decir, tienen como miedo, rechazo a hacer actividad física porque no se ven competentes. Es decir, a lo mejor yo en la clase hay que hacer un salto y no saltan porque saben que deberían saltar y sus compañeros saltan y ellos como no saben, y eso es lo que está haciendo que decaiga más. Y es lo que ahora se está hablando como analfabetismo motriz. Yo digo, para nosotros, que ahora lo voy a decir, es importante cuando un chico no llega a una escuela. Antiguamente venían con un bagaje motriz que ahora no están teniendo. Entonces nosotros debemos de compensar ese déficit que está produciendo la sociedad, porque si no, si utilizamos... Yo tengo una chica que coordinación, correr, todo eso, fatal. Claro. Pero, claro, lo bueno es que al menos viene, y poco a poco, pero claro, no sé cómo ayudarle a más porque veo que le cuesta darle al balón, le viene el balón, ella es capaz de tirar los brazos así para arriba y no darle al balón. claro. Que el balón justamente pase y bote. Entonces, no sé cómo ayudarla en ese sentido de esa coordinación, que llegue a tener esa coordinación. Ahora, ¿qué es lo que voy a decir yo? Por eso cuando tú has dicho multideporte, aunque va un poco en contra, que parece que es en contra de nosotros mismos, a lo que están diciendo es que en las primeras etapas, aunque sea una escuela de vóley, deberían hacer casi más tiempo algo que no sea vóley, como entendemos normalmente, que el voleibol puramente, porque si el voleibol son habilidades motrices específicas y ya no solamente no tienen las básicas, sino ese bagaje motriz que antes teníamos de jugar en la calle, etcétera, pues deberíamos empezar por ahí. Es decir, que deberíamos dedicar, hablan algunos autores, más de la mitad del tiempo de lo que hacen a otras cosas que no sean voleibol, ¿vale? Por eso esa función multideportiva en condiciones normales, mucho más en chicos o chicas que tienen este déficit, ¿no? Porque si hay gente con sobrepeso y el boli ven que tienen que saltar y no pueden, va en su contra, se van a borrar al poco porque no se van a ver capaces motrizmente, ¿vale?
Ya, Sí, sí, dime. yo creo que también viene de la base que le dan en casa, porque yo tengo también un niño, ahora que lo has comentado, un niño de 14 años que no se ha levantado del sofá hasta ahora. Que Claro. ha decidido su madre apuntarlo ahora a clases de multideporte y el niño no sabe correr. O sea, no es ya poner el balón para darle, sabe poner las manos, no sabe saltar, no sabe correr. O sea, ese niño en 14 años no ha hecho nada. O sea, le han dejado el móvil a una temprana edad y se ha acostumbrado al móvil y ese niño, por lo que sea, por la educación de la familia, por los padres, por lo que le haya sido, se ha tirado su vida en el sofá. Sí, O sea, sí, ahora no. la madre ha decidido que el niño aprenda un poco. Pero claro, cuando tú veas a ese niño correr, el niño se frustra de ver a todos lo que saben hacer y él no sabe hacer nada. O sea, corre con los pies rectos, una cosa muy rara. De hecho, dobla la rodilla un poquito, empieza a calentar con él para que levante rodilla o que eche talón atrás, no sabe hacerlo. Se para a pensar cómo tiene que darse con el tacón en el culo, cómo levantar la rodilla y dice, ¡guau! ¿Dónde hemos llegado? Sí, sí, no, pero el problema, tú conoces ese caso, es que antes eso era la excepción, pero ahora es que es al contrario, es que lo normal es que haya, yo me encuentro en clase de 30 chicos, 10, 12 que están en esa situación extrema, la mitad y a lo mejor la excepción de alguien motrizmente normal es la excepción, es 5 o 6 alumnos, ¿vale? Entonces eso lo venimos observando y digo que, bueno, llevado al campo del entrenamiento, pues es la primera toma de conciencia que hay que tomar para cambiar el modelo, porque de nada sirve buscar habilidades específicas cuando no saben correr, además no le estamos haciendo y no voy a crear adherencia a la actividad física. Eso muchas veces los chicos abandonan porque no están teniendo respuesta a lo que le estamos dando, ¿no? Es que esto es de vóley y tal, pero a lo mejor tenemos que cambiar el chip, es decir, para que algún día lleguen a jugar al vóley van a tener que hacer juegos de perseguirse, pensando siempre en que después van a jugar al vóley, pero que se diviertan, crearle adherencia a la actividad física y luego pensemos en el voleibol. Entonces cambiar ese, a mí como profesor me ha costado, porque yo decía, oye, me costaba decir, ahora me conformo con que ande, ¿no? A veces se quedaban sentados y digo, oye, pues anda por lo menos, no puede, porque hasta andar, para ellos como algo, andar, nos vamos a poner a andar. Entonces, claro, en edades tempranas también la metodología que use, que haya juegos, que sea de forma amena, pues va a ayudar, pero por lo menos nosotros como técnicos que tengamos conciencia de esto. Por eso yo siempre, esta típica pirámide que siempre se ha puesto, primero fundamentos, yo ahora digo, oye, ojo que en esta fase está pasando todo esto y que esa alfabetización física está por encima de todas estas fases, que ya no es ahora hago los fundamentos, iniciación, tal, llegar al sino que además lo cubro todo. Es que nos encontramos jugadores que llegan al alto rendimiento haciendo algo muy específico, pero su limitación está porque no saben en realidad desplazarse. A lo mejor han hecho mucho, pero luego cuando tienen que utilizar un recurso, cuando el balón no va bien, y es cuando les falta esa riqueza motriz pues para seguir avanzando en un central de leer, apreciación de trayectoria, todo eso que se aprende cuando uno es pequeño, a lo mejor de forma mecanicista llega al alto rendimiento, pero le sigue faltando recursos de saber caer, de saber rodar, de saber desplazarse de otra forma, y eso le va a hacer crecer, ¿vale? Por eso, bueno, os dejo eso, referencia a artículos, porque esto ya en otros países, ya desde el 2012, hablan de estos conceptos, ¿no? Y hay un modelo deportivo, este está hecho para chicos, ahora está en inglés, pero pongo ahora las referencias más importantes, y ya hablamos un poco, ¿veis? Esto es un recorrido con arriba la edad cronológica que deberían trabajar los chicos o las chicas en función de la edad, ¿vale? Entonces, bueno, yo he situado aquí las categorías como las entendemos nosotros, ¿no? Benjamín, ¿no? 9-10 años, alevín, ¿no? Juveniles, para que veáis un poco cuál sería el trabajo. Y marco ahí ese pico, ¿no? Cuando estamos entrenando, ya me estoy metiendo un poco más en la parte física, es como el pico máximo de crecimiento, es decir, lo que es el estirón, ¿vale? Es decir, nosotros cuando trabajamos con niños deberíamos saber o tener en cuenta ese pico de crecimiento, porque a partir de ahí es cuando se debería hacer un tipo de trabajo y antes otro, ¿vale? Entonces, conocer ese pico, que ya digo, se puede hacer pues viendo un poco los caracteres secundarios, ahora también os daré algunas referencias, algunos enlaces que se puede calcular según algunas medidas sencillas, pero sí lo tenemos que tener un poco
claro, porque hay un antes y un después, ¿no? Lo que es la pubertad y la adolescencia, ¿vale? Y marco ahí que todo lo que es el trabajo previo tiene que ser un trabajo nervioso, ¿no? A través de aspectos neurales, y a partir de ahí, como ya empieza un cambio hormonal, pues hay ciertos trabajos que puedo hacer a nivel hormonal, es decir, tratar de que hagan un trabajo de fuerza más basado en hipertrofia antes, cuando no tendría sentido, y es cuando deberían hacer movimientos rápidos, explosivos, de corta duración, pliometría de bajo impacto. Cuando están todavía desarrollando su sistema nervioso es cuando habría que hacerlo. Entonces, bueno, pues eso ya me dice un poco qué tendría que yo trabajar antes de ese pico, que normalmente suele ser entre chicos, infantil y cadete, y qué después, ¿vale? Ahí os pongo, esa es la sigla en inglés de las habilidades motrices básicas, y SSS, las siglas de las específicas. Pues como veis, el cuadro lo que marca es que cuanto más tamaño es la letra, más importante es, y luego el color, cuanto más intenso, más importante es, ¿vale? Digo, para cuando luego lo veáis con calma. A mí me gusta porque dice que nada no se trabaja nunca. Yo de hecho pongo, mirad, la fuerza, que es lo que yo quiero que os vayáis de ahí. La fuerza es la cualidad física fundamental, pero casi desde que nace. Eso me gusta aprovechar estos foros para decir que no entendamos la fuerza como la musculación, los trabajos de pesas, que cuando mi hija nació yo estaba preocupado en que moviera bien el cuello, lo aguantara, la ponía boca abajo para que hiciera la extensión de tronco, le daba objetos para que agarrara. Eso es trabajo de fuerza, ¿vale? Entonces, sí, estamos pensando que un niño desde que nace tiene que trabajar la fuerza, incluso ahora con personas mayores. Antes una persona mayor no se le recomendaba o parecía una locura que cogiera pesos, y ahora al revés. Ahora el trabajo de fuerza en gente mayor es fundamental para evitar la osteoporosis, si hay una caída, pues someter los huesos a un cierto estrés, un cierto impacto, pues le da más densidad ósea. Es decir, que esto nos va a acompañar durante todo el trabajo, ¿vale? Entonces, os lo pongo ahí para que luego con tranquilidad lo podáis observar, y luego pongo encima otro modelo que hay, que lo vamos a ver, que es lo que siempre se ha hablado como las ventanas de trabajo. Hay como diciendo, según las edades, pues hay unas edades más propicias para trabajar unas cosas u otras. Pero vuelvo a marcar que, ¿veis? Esa sigla en inglés de ese pico de crecimiento es lo que marca qué tipo de trabajo hacer antes o después, ¿vale? Os pongo el de las chicas para que veáis que todo esto se adelanta, ¿no? Que en las chicas ese pico suele pasar antes, entre alevín infantil, en las chicas antes. Entonces todo el trabajo en chicas se debería adelantar, ¿no? Todo el trabajo más relacionado con la hipertrofia, la fuerza, etcétera, pues todo se adelanta, ¿no? Aunque sigue siendo las ventanas similares, pero todo adelantado, ¿vale? Y ahí también pongo como que el pico de crecimiento está antes, ¿vale? Esto para que lo veáis luego, si queréis, con más detenimiento. El tema es lo que siempre decimos, bueno, pero ¿cómo llego esto a la práctica? Porque, vale, tenemos la fuerza, pero ¿cuándo trabajamos la fuerza? ¿Cómo trabajamos la fuerza? Pero para mí lo fundamental es tener en la conciencia que yo, cuando estoy en una escuela, pensando a nivel físico, y que me va a repercutir en el rendimiento, en la salud, la fuerza es el trabajo fundamental que tengo que trabajar. Luego ya buscaré los medios, las formas, me formaré, pero por lo menos que tome la conciencia que es muy importante, ¿vale? Aquí os lo pongo en comparativo, ¿vale? Y luego allí os dejo el enlace para hacer ese cálculo del pico de crecimiento, que se puede hacer con algunas medidas de los chicos sentados, y la edad y algunos datos lo podéis calcular, luego lo podéis comprobar. Pero hay una muy sencilla, que es ir midiéndolo cada cierto tiempo. Si yo estoy en una escuela deportiva, pues poner como el medirlo, ¿no? Una vez al mes o cada 2 meses, entonces puedo establecer mi tasa de crecimiento para ver cuando están dando ese estilo, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué este pico de crecimiento? Porque esto no es exacto, no todo el mundo le pasa entre 14 y 15 años y en todo el mundo igual. Hay gente que se adelanta o se atrasa, por eso siempre se dice que nosotros tenemos que entrenar en categorías inferiores pensando en la edad biológica, que es la que determina ese proceso de crecimiento, de madurez que está teniendo físico nuestros alumnos, que no son exactos, y por eso
es lo difícil. Yo me puedo encontrar en un equipo infantil chicas que se hayan desarrollado y chicas que no, o con chicos, en un chico incluso juvenil que todavía no haya dado el estirón y en otros sí. Entonces, incluso dentro del equipo yo tendría que tener en cuenta esos valores, lo que se llama la edad biológica en lugar de la cronológica, ¿vale? Y luego, como que hay tres conceptos, ¿vale? Una cosa es el crecimiento, que eso es cuantitativo, que está bien medirlo, porque uno puede medir su talla, el peso, puede ir creciendo, pero luego hay que ver la maduración, ¿no? Que eso es cualitativo, de los sistemas, la estructura. Hay gente que crece muy rápido, pero no en sintonía con el factor cualitativo, no está madurando, ¿vale? Por eso no puedo encontrar un chico de 2 metros, pero su madurez del sistema no es, y tengo que trabajar ahí, no puedo obviar un aspecto. Y luego, sobre todo, el desarrollo, esto pasa en el alto nivel. Hay chicos que incluso han madurado, han crecido, pero no se han desarrollado como jugadores en el aprendizaje y todo eso, y me lo puedo encontrar. Y hay gente que no se desarrolla nunca como jugador, aunque tenga 27 años, 28, está como un niño, como si fuera juega como un juvenil, ¿no? Porque son procesos emocionales que dependen de otros factores que incluso se escapa al propio entrenador, ¿no? Su vida lo va marcando. Pero bueno, esto que lo sepamos que con niños pasa igual. Lo que pasa es que vosotros estáis trabajando con gente que estas dos primeras fases las tenéis que conocer muy bien, pues para tomar ciertas decisiones o saber por qué están mejorando, ¿no? Porque ahora, cuando se da el estirón, suele haber pérdida en la coordinación. Entonces, todas esas ventanas o esos procesos que se producen, es bueno que lo sepáis. Y bueno, he puesto este otro modelo, ¿veis? El otro era de la escuela como inglesa, la escuela canadiense habla en este proceso esas etapas, que a mí me gusta ponerlas, ¿no? Porque siempre dice que mirad por las edades, al principio es que estén activos, que se diviertan para captar a los chicos, que aprendan a entrenar, ¿no? Después que entrenen para entrenar, que entrenen para competir. Están hablando en juveniles, teóricamente, y si lo pensáis, mira, desde el alto rendimiento, que un juvenil, que un equipo sea campeón de España juvenil, es lícito, pero en el alto rendimiento no sirve de nada. Ya los entrenadores de alto nivel, cuando viene un juvenil, prefieren un juvenil que no haya sido campeón de España juvenil, pero que sepa entrenar, ¿vale? Porque puede ser que haya llegado a ser campeón de España juvenil, pero cuando se pone, cuando tiene que entrenar para ganar, es cuando no sabe, ¿sí? Porque ha hecho esa etapa antes, ha aprendido a ganar de otra forma que no es la que exige el alto rendimiento. Ahora ya me estoy metiendo un poco en el alto rendimiento. Ni que decir tiene, yo es que hasta los quitaría muchas veces, un campeonato alevín de España, digo que lo quitaría porque puede confundir al que está formando o a los padres y tal, que el éxito es ganar eso o incluso participar en eso, y entonces estamos dando pasos atrás. Si está ese campeonato de España infantil bajo otros preceptos que no sean, que olviden la formación, pues sí me vale. Si no, creo que incluso es contraproducente, ¿vale? Porque si lo digo en juveniles, hasta en junior, si yo hago cualquier cosa con un jugador junior para que sea campeón de España junior y luego pasa a la Superliga y no sabe entrenar ya para lo que es ganar en alto rendimiento, pues la formación muchas veces se corta, y por eso mucha gente que es campeón de España junior juvenil se queda en el camino por eso, porque ha quemado esa etapa. Entonces no está mal recordarla, porque yo digo, joder, si pasa en juveniles, pues no quiero escuchar a un técnico de alevines que tienen que tocar porque si no van a perder el partido. No, en alevines tienen que estar pensando en otra cosa, ¿vale? Es lo que yo anticipaba antes, que aquí es la multilateralidad, es decir, que yo hasta si yo fuera dirigiera mi club de vóley, diría, no, hasta ciertas edades vamos a hacer, cuando hacemos vóley vamos a hacer otras cosas, y vamos a meter cosas de carrera, juegos, desplazamientos, vamos a hacer competiciones, hasta si me ponéis de otros deportes, dentro del vóley vamos a hacer un vóley adaptado, o vamos a cambiar las normas para que utilizar toda esa variedad. De hecho ahora siempre se ponen de ejemplo, siempre se pone a Rafa Pascual, que tuvo una incorporación tardía al voleibol, pero estaba, en aquellos años había esos programas multideportes que se hacían, programas incluso nacionales, que a lo mejor hacían balonmano, voleibol, hacían 3 o 4 deportes, pero estoy hablando hasta los 16, 17 años, y luego elegían uno. Pero claro, toda esa riqueza que le daba jugar al baloncesto, al balonmano, al fútbol,
le servía para jugar al vóley, que la especialización temprana, por lo menos en deporte de equipo, está comprobado que no. Y otra cosa es para un gimnasta, sí, o para otro tipo de deporte, sí. Pero en el nuestro, ese modelo de multideporte, bien trabajado, orientado, es casi mejor si después me quiero dedicar solamente a uno, ¿vale? Entonces eso, hay muchos casos y casi la mayoría se ve eso, que esa riqueza motriz que me da practicar mucho deporte luego me viene a favor. Yo eso lo llevo a cómo debéis de entrenar o cómo se debería entrenar, ¿no? Si ese modelo está, pues no tengáis miedo, yo siempre os lo digo, cuando sea un equipo infantil, a que un día jueguen al fútbol o a juegos que golpeen un bádminton, que trabaje con globos o que haga la carretilla o que haga ejercicios de ese tipo, ¿vale? Ya más recientes autores, ¿no? Esta autora, ¿no? Azahara, ¿no? que trabaja con la Federación Catalana, hace artículos muy interesantes y han derivado a lo que ya anticipo yo, el entrenamiento neuromuscular adaptado, ¿no? Que viene un poco a dar respuesta, como dices tú, oye, ¿cómo lo hago? Pues empieza a hablar así, ¿no? Que no tenemos que olvidar que la base es las habilidades motoras, lo que tú decías, los chicos tienen que correr, saltar, de muchas formas, enseñar el remate al final. Sí, exactamente. Entonces, si no lo da a la calle, no lo traen, es tontería que nosotros echemos balón y que golpee o que buscamos tener. No, tiene que saber saltar, saber caer de una forma, de otra, sentirse a gusto saltando, sentirse cómodo, sentirse, no que vea que es un fracaso cada vez que salta, que nunca lo hace bien, siempre le estamos corrigiendo. Entonces, eso siempre tiene que estar ahí y eso no se olvida. Es decir, que yo hay veces que con el equipo de alto rendimiento, parte del calentamiento son esas cosas. Ya digo, que hagan la carretilla, que hagan otros tipos de saltos, que cambiemos los materiales, porque esa alfabetización motriz no te abandona durante toda la vida, ¿vale? Pero bueno, sí podemos decir, bueno, yo estoy en una escuela de vóley o de deporte que sea, pero sé que saltar dentro de las habilidades motrices, oye, pues le voy a prestar un especial interés, es lo que yo haría si fuera de vóley. A lo mejor en otro deporte, que estoy de fútbol, pensaría en otra cosa, pero dentro de la vida yo sí le puedo dar, si no prioridad, sí, oye, cómo cae, cómo impulsa, cómo le llevo al salto, qué tipo de salto le hace, porque luego va a ser una acción fundamental en nuestro deporte. Y el pasar y recibir con el golpeo, porque al final en nuestro deporte nunca voy a poder coger la pelota, ¿no? Solo para prepararme para el saque. Entonces, si yo dentro de la habilidades motrices, siempre antes del golpeo, el que sepan pasar y recibir es básico, pero a lo mejor dentro de todas, pues esas dentro de nuestro deporte pues son fundamentales, ¿vale? Pues muy bien, esta autora que he dicho antes, con otro grupo de profesores, pusieron en el centro estas habilidades motrices y hablaban de que había que trabajarlas en unión con todos estos aspectos, con la estabilidad dinámica, resistencia a la fatiga, con la velocidad y la agilidad, con la pliometría, con la fuerza, con la coordinación. Es decir, que eso debe estar en la base, pero este trabajo tiene que estar en categorías inferiores de una forma o de otra, y es fundamental. Que esto no es otra cosa que decir, ojo, que los chicos no juegan en la calle, que no se han subido un árbol en su vida, si no se han levantado en un árbol, que no han tirado de una cuerda, que no se han peleado, que no han sido motrizmente. Entonces el entrenamiento le tiene que dar un poco eso. Yo lo resumo un poco en eso. En lo que no juegan en la calle deberían de jugarlo mientras estamos entrenando. Y que eso es como la base, tiene que estar siempre con la habilidad motriz. Es decir, que si yo le quiero enseñar el saque, está muy bien, pero que no debo olvidar que detrás está todo eso, que en el saque está, a lo mejor si no sabe coger la pelota, si no sabe, no ha golpeado nunca, le voy a enseñar que haga un gesto, no está todo ahí. La fuerza, el que trabaje, nunca llega, no le acerco, nunca saca porque las canchas no respetan eso y todo el mundo tiene que sacar del mismo sitio y el que no llega, ¿por qué le va a coger miedo o se va a quitar? Entonces, que no perdamos de vista nuestro trabajo, que para mí es más importante aquí que en las habilidades motrices específicas del deporte que sea, ¿vale? Esto es lo que se llama como entrenamiento neuromuscular integrado y que ya en el 2016 dos artículos tuvo mucha repercusión a nivel internacional porque lo hicieron
pues gente de España, de ingleses, de Estados Unidos, y si tenéis curiosidad, pues ahí viene desarrollado un poco cómo es esa progresión para trabajar el salto, para trabajar la pliometría, para trabajar la fuerza, y podéis profundizar un poco, ¿vale? Yo desde el punto de vista de la preparación física he añadido a eso como los patrones de movimiento. Yo, aparte de que trabaje esta fuerza, esta habilidad y tal, yo, pensando como preparador físico, enseñaría también a que hicieran patrones de movimiento que luego en el alto rendimiento les va a servir. Por ejemplo, hay jugadores que vienen y empiezan a hacer una sentadilla, e intentan hacer una sentadilla con sobrecarga cuando tienen 18 años, porque antes, pero no saben el patrón de lo que es agacharse y levantarse, ¿vale? O quiero hacer un press de banca, pero no saben el patrón de cómo empujar o traccionar, ¿vale? Entonces, por eso, aparte de eso, yo, si alguna vez hiciera un circuito, o durante un año, o incluso dentro de un calentamiento, procuraría que, si no todos los días, todas las semanas, hicieran estos patrones, ¿no? Yo le llamo triple extensión, es agacharse y levantarse, lo que luego deriva en el salto. Esa triple extensión de la cadera, de la rodilla y del tobillo, ese patrón lo tienen que aprender desde que son pequeños, el patrón del movimiento, ¿vale? ¿Vale? Por eso pongo ahí niños agachados. Pues muchas veces los niños desaprenden, ¿no? Cuando son pequeños hasta se ponen en cuclillas para descansar, y hay sociedades que descansan en esa posición, y nosotros nos cuesta agacharnos muchas veces. Pues bueno, ese patrón no perderlo y trabajarlo. Luego lo que se habla como la bisagra de cadera, no solamente esa triple extensión, sino saber cuando coger un peso, eso luego va a derivar en lo que es los pesos muertos, etcétera, ese tipo de ejercicio, ese patrón de bisagra de cadera, de con la espalda recta, digo, tenerlo encima. Todo lo que son empujes, ¿no? ¿Vale? Que eso quizás lo trabajan más, ¿no? De cuando transportan cosas, cuando empujan al compañero. Las tracciones, que muchas veces cuesta más trabajar las tracciones, ¿vale? ¿No? Porque es difícil que tiremos de algo, es más fácil empujar algo que traccionar, pero lo tenemos que someter a situaciones, juegos por pareja, para que traccione, ¿no? Para que haya una compensación. Y luego el trabajo del tronco, del core, con todas las posibilidades que nos da, pues que se trabaja. Por eso digo que luego habrá que ver cómo es la mejor forma. Cuando es pequeño tiene que ser jugado, con ciertos cuidados, pero es el momento de que aprendan esos patrones y donde hay que ponerle, ¿vale? Luego vendrá la sobrecarga, el sobrepeso, las series, las repeticiones. Mucha gente que empieza por ahí, el trabajo de fuerza, y el trabajo de fuerza viene antes. Esto también sería porque antes del powerlifting o del culturismo, cuando uno iba al gimnasio trabajaba por grupos musculares, ¿no? Decía, hoy me toca pecho, hoy hago bíceps, hoy tríceps, pero se ha visto que para que, hablando sobre todo del deporte, incluso de salud, es mejor que trabajemos con movimientos, no con movimientos músculos aislados, que en algún momento se puede utilizar, pero lo importante, a nivel de salud y en un jugador que entrena, al final lo que interesa, de hecho hasta en el alto rendimiento ya hace muchos años se trabajan ejercicios también para aprovechar lo que me puede dar un ejercicio que muevan grandes grupos musculares, y estos patrones de movimiento que luego presumimos que tienen más transferencia a una acción de salto, a una acción de golpeo, ¿vale? Entonces vosotros, salvando la distancia, deberíais centraros en esos patrones, independientemente que sea chico, chica, que tenga 4 años o que tengan 16, el patrón no varía, ¿vale? Muy bien. Aquí os dejo también, bueno, este lo descubrí, tiene un canal, ya lo abandonó, ¿no? Yo hablé con él, le pedí permiso para citarlo un poco, porque un profesor hizo la tesis sobre biomecánica, un profesor de ciencias de actividad física, creo que en el INES de Lleida, no sé actualmente si está, pero tiene canal de divulgación en Twitter y tal, y tiene el material, dice que el conocimiento es libre y gratuito, ¿no? Y lo oferta a todo el mundo. Entonces, si alguna vez queréis curiosidad, porque tiene muchas charlas muy interesantes, yo he sacado algunos gráficos de él, y él, hablando de esto de los movimientos, habla de los patrones, ¿no? De movimiento, y distingue los del miembro inferior, que deberíamos de trabajar la triple extensión y la bisagra, y los de empuje o tracción, tanto horizontales como verticales. Vale, pues esto ya, incluso, aunque sean niños pequeños, yo debería, a lo largo de una semana o de un año, o si hago un plan de entrenamiento, ahora los planes de entrenamiento de fuerza se hace pensando en eso,
que trabaje los diferentes patrones. A lo mejor si voy a hacer una semana, pues hago que al final de la semana o del ciclo que estoy programando toque por lo menos todos estos patrones, ¿vale? Yo pongo aquí algunos ejemplos, pues triple extensión de una sentadilla o sus derivados, como los pasos profundos, todos estos son ejercicios que cumplen ese patrón. En la bisagra, claro, ya acciones es como levantar un peso del suelo, lo que serían tipos pesos muertos o el squat con swing. Como veis, son ejercicios de bisagra de cadera. Ahí se ve un poco que hay menos flexión de rodilla y lo que interesa es que trabaje con la espalda recta, ¿vale? Y el salto, ¿no? Que el salto no deja de ser una conjunción de estos dos patrones, ¿no? Al final, en un salto es una triple extensión con una bisagra de cadera y es lo que me permite hacer el salto, ¿vale? Si nos vamos arriba, están los empujes, que los empujes, tanto si hago una flexión como si hago un press, estoy empujando. Pero aquí hay factores, lo que es cadena cerrada, abierta, si la articulación, el segmento más distal está fijo o no, bueno, eso si queréis profundizar, pero se puede trabajar de las dos formas. Es decir, veis, en uno dejo las manos quietas y lo que muevo es el cuerpo, y en el otro el cuerpo está quieto y muevo las manos, ¿vale? Pero los dos son empujes horizontales o los empujes verticales, como puede ser ese press militar o con elástico. He puesto con sobrepeso, pero quiero que os quedéis con el movimiento, ¿vale? O las tracciones, ¿vale? Yo digo que muchas veces se utilizan menos, pero sirven de prevención de lesiones, de compensación. Esas tracciones que son horizontales, también veis, de cadena abierta o cadena cerrada, según tenga las manos quietas o esté moviendo las manos. O las tracciones verticales, como puede ser una dominada, ¿vale? O este pull que estoy haciendo arrodillado, ¿vale? Pero lo que voy es que, independientemente de la edad, categoría y tal, utilizar todos los patrones cuando yo diseño una sesión de fuerza o incluso un calentamiento, pues no estaría mal que un calentamiento tuviera, o que a lo largo de la semana, aprovechar los calentamientos para trabajar estos patrones, ¿vale? Y luego estaría el core, ¿no? Que lo hemos sacado aparte como algo especial. Ya sabéis que el core podemos hacer en el plano sagital, hace flexión y extensión, ¿vale? En el plano frontal hace las inclinaciones laterales, ¿no? Y en el plano transversal hago rotaciones. Pues debería incluir de todo, ¿no? Es decir, movimientos de flexión, que la flexión, ojo, está, si lo hago dinámico, pero si hago una plancha, ahora digo por la terminología, se le empieza a llamar ejercicios de anti-extensión. Es decir, cuando yo hago una plancha, lo que estoy haciendo es fuerza para no hacer una extensión. Es otra forma de decir que estoy haciendo una flexión. Pero como no hay movimiento aparente, digo, por si lo leéis en algún libro ahora, o si buscáis información, se le empieza a llamar a estos ejercicios de anti-extensión, que en realidad es una flexión lo que estoy haciendo, pero como es isométrica y no hay movimiento aparente, pues se llama. De hecho, ahora se clasifica así: anti-extensión, anti-flexión lateral, anti-rotación, y hay una gama de ejercicios que utiliza esa terminología, ¿vale? Por eso la he puesto aquí. Vale, es una extensión de tronco, pero si yo hago un puente de glúteo, estoy haciendo una antiflexión, ¿vale? Con las inclinaciones laterales igual, si lo estoy haciendo dinámico, estoy haciendo inclinaciones laterales. Ahora, si yo ando y solo tengo el peso en un lado, aunque esté andando, esté haciendo otra musculatura, a nivel de tronco estoy haciendo una antiflexión lateral, porque si yo no hago fuerza hacia el otro lado, iría con el tronco inclinado, ¿vale? Sí, aquel ejercicio es un ejercicio sobre todo de tronco, pero un ejercicio de antiflexión lateral, ¿vale? Y con las rotaciones, pues bueno, si yo cojo un balón medicinal, estoy haciendo ejercicios de rotación. Ahora, si hago este ejercicio con un elástico lateral que me está haciendo fuerza, mantengo el tronco recto, estoy haciendo un ejercicio de antirrotación, porque si no hiciera fuerza con el tronco me rotaría, ¿vale? Yo, para que esa terminología de antirrotación también os puede servir, y yo en un buen trabajo de core metería todo, ¿no? Ejercicios dinámicos, ejercicios estáticos, con movimiento, y los antimovimientos, pues trabajarlos también, ¿vale? Oye, esto da lugar, hay muchos autores, sobre todo en el mundo del fútbol lo están sistematizando, que empiezan a hablar de familias de ejercicios, ¿no? Utiliza otra terminología, pero utiliza, ¿ves?, la familia de las tracciones de piernas, es decir, lo que yo le he llamado bisagra de cadera, aquí le ponen tracciones de piernas, lo que yo le he llamado triple extensión, le pone empujes de piernas, pero luego están, veis, las tracciones de brazos
y los empujes de brazos. Y luego crea como familia, ¿veis? De cada uno, por ejemplo, de lo que sería el squat, ¿no? Lo que yo le he llamado triple extensión, aquí empuje, pues empieza a poner progresiones, o porque con el apoyo de una pierna, o con ayuda. Estos suelen ser progresiones y regresiones. Esto lo hace más fácil y esto más difícil. ¿Veis? Y así va haciendo como familia de ejercicios, mete los ejercicios antiflexión, antirrotación, entre medias, y bueno, se crea como un mapa de ejercicios que también, eso de las progresiones y regresiones también viene muy bien conocerlo, porque a lo mejor cuando no saben hacer una sentadilla, dice, oye, pues haz este ejercicio más sencillo, ¿vale? Y sabes cuáles son los parámetros que yo puedo cambiar para hacerlo más sencillo, ¿vale? Ya lo he anticipado, en esa idea que decía de conjunto, nosotros nuestros jugadores, independientemente de la edad, tenemos que verlo un poco como un todo, que la base es la estructura, ¿no? Lo importante es la estructura, su composición corporal, su capacidad de hacer movimiento. Luego, si esa estructura la manejo en amplitud, hago un uso adecuado de la energía y tengo coordinación, pues mucho mejor. Pero lo importante es la estructura. Este gráfico, ¿por qué lo pongo? Porque otra vez, por conocer las cualidades físicas básicas, siempre decimos, es fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, ¿no? Siempre hemos hablado. Y las ponemos así, parece que tienen todas la misma importancia, que están separadas unas de otras. Pero es otro error, ¿no? Tenemos que verlas como un conjunto. Si las tuviéramos que poner en este gráfico, pues pondríamos la fuerza en medio, que es conseguir una estructura adecuada. Luego tener amplitud de movimiento, lo que conocemos como flexibilidad o movilidad articular, es importante, porque si yo a mi estructura le doy amplitud de movimiento, a lo mejor le puedo dar más fuerte al balón si estiro bien el brazo, ¿no? Entonces, pero que la central sigue siendo la fuerza, ¿vale? Igual que aplicar fuerza en poco tiempo me puede interesar, si no llego tarde a una acción, o salto tarde, o no aprovecho el último paso de carrera para saltar más. Entonces el tiempo también es importante, pero sigue estando de base la fuerza. Y luego la coordinación que yo tenga, intramuscular o intermuscular, pues también va a ser importante. Bueno, llevado a esto, por eso yo digo que cuando veáis gráficos de este tipo que divide las cualidades físicas, cuestionarlo, ¿no? Porque ya hoy por hoy, cuando se habla de cualidades físicas, siempre se ponen gráficos de aquel tipo, ¿no? De la fuerza es la cualidad física fundamental, como hemos dicho que entendemos la fuerza, que la resistencia ayuda a mantener los niveles de fuerza, que la velocidad deriva directamente de la fuerza y que la flexibilidad y la coordinación lo facilita. Pero tenemos que seguir teniendo en la cabeza que la fuerza es lo fundamental, aunque sean, digo, alevines, infantiles o cadetes, ¿vale? Oye, también pongo esta imagen muchas veces para, otra vez, esa idea de que todo está relacionado. Ahora que nos estamos metiendo un poco más en el trabajo de fuerza, sabéis que nuestros jugadores es como una cadena, ¿no? Están formados por eslabones, que muchas veces las lesiones o la falta de rendimiento viene por el eslabón débil, ¿no? Siempre la típica frase que una cadena es tan fuerte como lo fuerte es su eslabón más débil, ¿no? Por eso nos lo tenemos que, nosotros como entrenadores, llevar a la práctica. Y eso tiene una ventaja y un inconveniente. Primero, hay que saber detectar cuáles son esos eslabones débiles, porque puede ser en un jugador uno, en otro, cada uno lo puede tener en un parámetro, pero luego también que pequeños cambios, pequeñas modificaciones pueden tener grandes cambios. Es decir, que muchas veces pensamos que la mejora del rendimiento está en cambiarlo todo, cambiar toda la cadena, y muchas veces dar con el eslabón y cambio el eslabón y todo funciona. ¿Vale? Muchas veces cuando hay un problema muy grande, eso lo típico, grandes problemas como pequeñas soluciones evitan grandes problemas, pues muchas veces está ahí. Es verdad que la dificultad está en saber detectar ese eslabón débil, ¿vale? Por eso hablo de las sinergias, ¿no? Que lo que decía también al principio de lo de Aristóteles, que el todo es más que las partes, que muchas cosas funcionan por la sinergia que hay. Que un ejercicio no funciona, pero este ejercicio con este, hecho de esta forma y en este orden, sí funciona, pero de forma aislada no. Y buscar la sinergia es lo que tenemos que prestar atención, ¿vale? Bueno, esto si lo llevamos a un jugador, pues llamamos ahí como algo anatómico, esta idea de que hay articulaciones que requieren más movilidad y otras más estabilidad, pues me gusta lanzarlo aquí, ¿vale?
porque pienso que es fácil de aprender y es fácil de llevar a la práctica y me puedo evitar muchos errores o cosas que no conozco, que tengo miedo si los chicos o las chicas tienen que hacer alguna actividad. Y es que hay un orden en las articulaciones, ¿veis? Por eso lo he puesto en dos colores. Si empezamos con el pie tiene que ser estable, el tobillo tiene que ser móvil, la rodilla estable. Veis que si voy subiendo hay una alternancia. Por eso muchas veces me duele la espalda y el problema está en cómo apoyo los pies, ¿no? Si la pisada que tengo. Y esto viene así porque un error o un problema en una articulación se va compensando con la inmediatamente anterior y eso se va transmitiendo. Ese efecto de cadena es importante, ¿vale? Entonces está sacada la teoría articulación por articulación de este autor que trabaja mucho el trabajo funcional y también os lo dejo por si queréis profundizar. Pero yo lo ejemplifico aquí, que si el pie es estable, pues debería hacer ejercicio. Por eso ahora, no digo de moda, pero el calzado minimalista habla un poco de eso, de que si yo tengo el pie, el empeine muy cerrado, pues pierdo estabilidad. Entonces, por ejemplo, incluso si voy a hacer un trabajo de fuerza, eso ahora se lleva a hacer algunos ejercicios descalzo o con un calzado que sea plano, pues para que tenga más estabilidad. El tobillo, por el contrario, lo que tiene que ser móvil. Muchas veces un jugador no hace el patrón ese de triple extensión porque no tiene movilidad en el tobillo, tiene más movilidad en un tobillo que de otro. Entonces yo debería, dentro del tobillo, no buscar la fuerza y la estabilidad, sino la movilidad. Me voy a la rodilla, al contrario, la rodilla tiene que estar fuerte. Eso muchas veces, me duele la rodilla, tonifícala. Haz ejercicio de fuerza porque lo que te interesa de la rodilla es que esté estable. Si la rodilla está estable, voy a hacer que mi cadera sea más móvil. Pues bueno, toda esta idea ya os voy poniendo, tampoco me voy a parar mucho, la movilidad tiene que ser la cadera, pues pienso que es una idea buena para un calentamiento. Pues dentro de un calentamiento, ¿para qué voy a estar haciendo muchos ejercicios de movilidad de rodilla? Si de rodilla lo que interesa es tonificar, mejor hacer tipo sentadillas o ejercicios de fuerza para la rodilla. Esto puede entender como movilidad y aquello como tonificación. Pues una buena idea para programar un entrenamiento o para hacer un calentamiento, esta idea de que a nivel lumbar tiene que ser estable, a nivel torácico movilidad, a nivel de escápula estabilidad. La escápula, la parte de atrás, para que el hombro sea móvil, tiene que tener una base en la escápula fuerte que permita esos movimientos veloces. Muchas veces yo no lanzo o no suelto el brazo, pero es porque no tengo fuerza a nivel escapular, sin yo saberlo, ¿vale? Entonces esta idea me gusta ponerla en estos foros porque pienso que es fácil de recorrer y fácil de llevar a la práctica, ¿vale? Muy bien. Pues yo ahora hay una parte aquí que hablo de la valoración del deportista, es decir, ¿qué tendría que mirar yo de mis jugadores independientemente de la edad para llevar todo esto a cabo? Porque si no valoro no voy a poder tomar decisiones. Y también lo digo, es como los profesores, dime cómo evalúas y te diré cómo eres como profesor, porque si yo evalúo una cosa y luego hago otra, soy mal profesor. Y si no evalúo cómo criticamos a los profesores, oye, me pone la nota y no sé por qué. Y si yo tomo decisiones sin tener en cuenta una valoración, pues a priori esas decisiones pueden ser acertadas o equivocadas, pero nunca lo voy a saber si yo no tomo una referencia. Entonces yo siempre pongo estas ideas de círculos concéntricos que, otra vez, independientemente de la edad, nivel, etcétera, tengo que partir de una valoración postural y antropométrica, luego una valoración funcional, valorar la condición física salud y luego vendrá la condición física rendimiento. Si yo solo valoro, por ejemplo, para voleibol, pues ver lo que saltan durante un partido, yo puedo tener una aplicación que mira a qué altura toca la pelota, está muy bien, pero si me salto todos los pasos previos, a lo mejor no salta más, pero es por un tema antropométrico o postural. Entonces no es que sea esto más importante en una categoría en otra, sino que las pruebas variarán. Es decir, no le voy a hacer a lo mejor un test, el protocolo del test de Bosco o un perfil fuerza-velocidad a mi equipo infantil, pero sí a mi equipo infantil le tendré que hacer alguna prueba como de rendimiento adaptado a su edad, pero que, digo, esos círculos variarán las pruebas, pero en cualquier categoría debe ser importante. Entonces, aquí os dejaré referencias, por ejemplo, a nivel postural, pues ya hay aplicaciones que graba y marca unos puntos que es realmente sencillo y me dicen si puede haber desequilibrio
o proporciones posturales. Ya estas aplicaciones graba y te reconoce directamente las articulaciones y haciendo movimientos te puede decir ángulos o descompensaciones. Y luego a nivel antropométrico, pues lo hemos dicho antes, a cualquier edad en nuestro deporte, la talla, saber el índice de masa corporal, medir el perímetro de cintura y cadera, eso ya ahora lo hice, si no puedo, no es solo lo que mido y lo que peso, tengo que saber un poco el porcentaje de grasa. Si no puedo tomar pliegues, una forma sencilla es medir lo que me mide la cintura y la cadera y tomar esos índices, y hay valores de referencia que me ayudan. Digo, porque yo he conseguido con jugadores que salten 10 centímetros más porque han bajado el peso y han mantenido los niveles de fuerza, que con un programa súper de contrastes pliométricos 8 semanas he conseguido menos resultados que haciendo una valoración antropométrica y consiguiendo ajustar esos parámetros. Por eso digo que hasta en el alto rendimiento es importante, pues con chicos jóvenes, por calcular pico de crecimiento, etcétera, pues es fundamental. Pues tomar medidas de alcance, de envergadura, perímetros, pliegues, os las pongo aquí porque en cualquier factor es importante. El siguiente anillo sería la valoración funcional del movimiento, ¿vale? Ver esos patrones si se están llevando a cabo. Os deja esa batería que está ya muy estudiada, que toma unas 7 pruebas, hace una valoración cuantitativa, pero yo la haría cualitativa. Para mí es un ejercicio fundamental, que aquí os dejo algunos ejemplos, ¿no?, en esos documentos, de qué pasa si cuando yo hago un squat con los brazos por encima de la cabeza, si llevo las rodillas hacia adentro, si las separo, si se me levantan los talones. Con un ejercicio muy sencillo, que yo lo grabe o tomo una anotación, puedo sacar mucha información y cosas que puedo tener en cuenta, ¿vale? Se puede hacer con peso, sin peso, y luego hay otras pruebas, ¿no?, sobre una línea para hacer esa sentadilla, ese split o ese squat como con una pierna, ¿vale? Una especie de paso de valla, la flexibilidad de hombros, ¿no?, ver si me toco por detrás de la espalda, también unos ejercicios para ver la estabilidad en la rotación. Bueno, hay una serie de pruebas, si no todas, pero por lo menos yo la principal la haría. Y eso, junto con los rangos de movimiento, ya hemos visto, para un jugador de voleibol yo tomaría por lo menos la dorsiflexión, por eso de que repercute en el salto, ver si tiene la suficiente dorsiflexión, la flexión de hombro y la flexión de cadera, pues me podría dar bastante información a nivel funcional, ¿vale? Si vamos a otro anillo, a nivel de condición física salud, aquí os traigo una batería, hay muchas, yo os traigo esta sacada de batería Fitness Grand, esta es norteamericana, no sé si habéis hecho vosotros el test de Cooper, que se sigue haciendo en los colegios, que era 12 minutos, a ver cuánto corría, eso es una prueba que se hacía. Pues bueno, de ese autor del Instituto Cooper creó esta batería de ejercicios que establecía zonas saludables, ¿no?, que es la Fitness Grand, por si queréis echarle un vistazo, y de aquí también podéis sacar pruebas pues, para valorar gente en edad escolar, que aunque el voleibol no es un deporte predominantemente aeróbico, pensando solo como deporte, pero la resistencia cardiorrespiratoria es fundamental. Yo por eso, no, es que para el voleibol no hay que correr, pero un chico de 10, 11 o 12 años tiene que tener unos valores mínimos, y más con lo que estamos diciendo, si no se mueve, si no corre, pues deberíamos de trabajar. Muchas veces copiamos lo del alto rendimiento y como no se corre, pues los chicos nunca corren, ¿no? Es como lo de estirar, pues hay momentos que es verdad que por una actividad explosiva no es lo mejor un estiramiento estático, pero habrá un momento que tienen que estirar, ¿no?, por si tienen ciertas debilidades, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os dejo algunas pruebas de consulta, y luego las pruebas de rendimiento, ¿no?, que ya digo, hasta un equipo juvenil yo las puedo hacer, pero es verdad que ya en el alto rendimiento pues estas pruebas son mucho más específicas, ¿no?, que las puedo hacer en situaciones aisladas del juego, contextualizadas en el juego o durante el juego, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os pongo solamente algunos ejemplos de lo que se suele tomar, ¿no?, en el alto rendimiento, o cosas que ya habría que tener un poco en mente, que es la fuerza dinámica máxima. Pues esto ya sí, ya estamos hablando de cuando yo tengo el patrón de movimiento, pues qué carga muevo, ¿vale? Y por ahí voy progresando. Yo si hago una sentadilla la hago con mi propio cuerpo y luego ya empiezo a meter peso, pues en función de a qué velocidad muevo ese peso. Ahora ya no solamente el peso, sino a qué velocidad lo muevo, ¿no? Por eso se hacen ya curvas de potencia, se calculan los perfiles de fuerza-velocidad, la capacidad de salto, ya se hacen protocolos de diferentes tipos de salto, pero bueno, yo una prueba de salto sencilla se haría en categorías inferiores,
porque ya digo, es como una cualidad. Además, puedo determinar las fatigas, si tomo el salto antes de un entrenamiento y después puedo ver diferencias, o a lo largo de una temporada puedo ver si van evolucionando, si van mejorando su capacidad de salto, con una prueba sencilla, ¿vale? Luego si puedo tomar alguna prueba de velocidad de desplazamiento, tiempo de reacción o equilibrio, por lo menos para que tengáis en mente que todo eso influye ya con el juego, que son situaciones aisladas del propio deporte. Luego, estas pruebas, bueno, os dejo ahí la app que yo utilizo, ¿vale? Que tiene una batería de test que lo puedo tomar un poco todo esto, ¿no? Si alguna vez ya tenéis curiosidad, cuando tengáis la presentación, pues pequeños vídeos que puedo tomar la capacidad del salto solamente grabando los pies, por el tiempo de vuelo lo calculo, puedo calcular la velocidad a la que mueve la barra, ya lo hace automáticamente, ahora viene ya con inteligencia artificial, antes había que puntear, pero ahora ya reconoce, solo hay que poner en la aplicación el disco, la grabación, y ahí veis, os da el valor de la velocidad a la que está moviendo la barra. Eso antes hacía falta un encoder lineal y ya hay aplicaciones que lo hacen. O esta tiene reconocimiento, veis, estos puntitos que marcan las articulaciones lo hace automáticamente, tú grabas y por ejemplo le puedes poner, aquí tiene puesto que baje a 45 grados, entonces le sale en verde. Si esto se lo pone en un iPad, ¿no? O que lo esté grabando, que lo vea, o una señal sonora, sabe si está bajando al ángulo que tú quieres. Lo pongo, o calcular el valgo de rodilla, es decir, esto con niños para mí es muy interesante, grabarle que salten desde un cajón al suelo y ver si se le meten las rodillas hacia adentro, que es un indicador de posibilidad de lesión, está muy relacionado con la rotura del ligamento cruzado. Es verdad que en nuestro deporte no es la lesión más típica, pero bueno, lo he puesto porque son aplicaciones de relativamente bajo coste y que hoy por hoy pues nos sirven para esta MyRun, que sirve para estos rangos de movimiento. Pues la dejo aquí un poco de referencia, ¿vale? Como decía, luego esto que hemos visto del salto lo puedo contextualizar. Si yo ya hago el test de salto en lugar de una plataforma, ya en un vértice o en la pista, pues ya estoy más cerca, como si la velocidad de desplazamiento la hago con desplazamientos específicos durante entrenamientos, o el tiempo de reacción con acciones relacionadas con el juego, incluso el equilibrio ya no aislado, pues esas pruebas están más contextualizadas. O ya, lo último es ya si tengo medios para medir durante, ¿no? Ya hay algunas aplicaciones que me permiten ver cuando están atacando en el partido, que es lo que interesa, ¿no? En la competición, a qué altura están saltando. Nosotros hemos tenido durante 2 años la posibilidad de trabajar con Wimo, que te da aceleraciones, desaceleraciones, movimientos, y te da otra información que a nosotros nos ha sorprendido, porque solo contábamos saltos, creíamos que la fatiga venía por los saltos y que todo era los saltos, y nos hemos dado cuenta que si no es libre nunca estaría cansado. Y muchas veces el cansancio viene por las posturas de espera que tienes, por los desplazamientos que haces. Entonces lo hemos olvidado porque no los podíamos cuantificar, y ya todos estos sistemas ahora de GPS o de acelerómetros pues nos están dando mucha información. Este año no. Hemos estado durante 2 años tomando datos. Por eso os dejo, esto es lo que decía del código QR, o esta fue la ponencia, bueno, una comunicación que hicimos en el Congreso con los datos de 2023-2024 que recogemos. Yo cogí una parte, yo un poco lideré, pero bueno, con la ayuda en este caso de Carlos Pablo, que se encargaba, y representante de la universidad y de Wimo, pues sacamos algunas pequeñas conclusiones, y ahí veréis que en poco saldrán muchos artículos de toda la información que se sacó en esos 2 años, pero yo os digo que la principal conclusión es que no debemos buscar solamente los saltos en el voleibol, sino hay que ver todo lo que hacen los 3 ejes. En el eje vertical son los saltos, lo del player load es los desplazamientos que hacen los tres ejes, y luego también las acciones que hacen de alta intensidad, ¿no? Porque muchas veces el cansancio viene no solamente por los saltos y lo que se está desplazando, sino que al final puede acumular en entrenamientos 200 o 300 pequeñas acciones de alta intensidad, que el poco tiempo de descanso de una a otra y el volumen de acciones de alta intensidad corta es lo que produce el cansancio. Esas son un poco las conclusiones a las que llegamos, ¿vale? Bueno, y ya para acabar, que dentro del trabajo de fuerza, lo que hemos dicho, sirve como compensación, zona media, prevención, y nada, os dejo aquí algunos libros de referencia. Yo siempre digo que hay que volver a los libros,
Ya está demostrado con alumnos que el proceso de leer un libro es mejor que leerlo en un iPad, ¿sí? Las cosas se retienen más, el tiempo que le dedico a pasar la página se está. Pues bueno, os dejo aquí algunos materiales, autores como Vadillo, El trabajo de fuerza, Carlos Balsalobre, que es de estas publicaciones también tiene, este es de Julio Tous, que ahora es preparador físico en el Barcelona, lo han fichado este año y bueno, pues un entrenador que está dando pues buenos resultados, buenos trabajos. Luego algunos autores que se dedican solo al trabajo de la squat, de la sentadilla, el trabajo funcional, para todo el tema de compensación, todos estos libros, trabajo de core, de prevención de lesiones. Aquel autor pues también interesante, solamente pensando en niños, y también pues cómo programar todo eso. Lo tengo ahí, si alguna vez los tengo físicamente, si alguna vez lo queréis, pues los puedo ver. Y ya está, si tenéis alguna pregunta, y si no, pues gracias por la atención. Vale. ¿No hay preguntas? Bueno, Hemos hablado durante... hemos hablado ahí.